Saludos y bendiciones. Mi nombre es Jorge Martínez y he impartido clases en diferentes institutos bíblicos y he recibido en esos momentos preguntas que creo que es necesario que ustedes conozcan. Para la hora que vayan a predicar o a hacer un estudio bíblico, puedan hacer una buena exégesis. ¿Qué fue primero? ¿El tabernáculo o los mandamientos? Buena pregunta. A modo grosso así se podría decir que lo primero fueron los mandamientos. ¿Pero por qué? Los mandamientos están justamente en los capítulos 19-20 del libro de Éxodo. En este libro de Éxodo nos explica que el Señor dio los mandamientos como un modo de darle identidad y características singular a su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Luego, más adelante, entonces instituyen diferentes ritos y doctrinas que vendrían a formar la dirección religiosa de todo el pueblo. Y ahí entonces se crea lo que es el tabernáculo. De modo que el confundir cuál fue primero podría traer diferentes tipos de equivocaciones y errores al predicarlo. Téngalo claro. ¿Qué fue primero? ¿El maná o la Pascua? Bien, al igual, en el mismo libro de Éxodo podemos conseguir que la Pascua viene a celebrarse, viene a inaugurarse desde el momento de la 10ª plaga en Egipto, cuando el Señor invita a que todo aquel que quiera servirle y que quiera comenzar una relación con él, debería poner sangre de aquel cordero en el dintel de la puerta para que no visitara su casa el ángel de la muerte. ¿Qué nos deja dicho esto? Que aquí comienza la celebración que por muchos años se ha ido degenerando hasta llegar al momento actual. Y luego, ya después de ello haber sido libre, entonces sí viene el maná como una respuesta de alimentación, de sustento y provisión del Señor Jehová a su pueblo. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Realmente todavía no se está concreto en un número, pero se podría decir la popular alrededor de 40 hombres. Porque hay algunos libros que se desconoce su autor y otros libros que se entiende que un mismo escritor bíblico hizo diferente. Por ejemplo, se considera que el modo de escritura de las crónicas, primera de crónicas, segunda de crónicas, que dicho sea de paso es un solo libro dividido en dos, fue también hecho por Esdras, quien escribió el libro de Esdras, y también se le acusa de haber escrito el libro de Nehemías. Alrededor de 40 hombres sería la respuesta más simple, pero habría que saber el porqué. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Esto es muy curioso. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y son más que los libros del Nuevo Testamento, está claro, pero ¿por qué? Son 39 libros por la cantidad de estilos de escritura que podemos conseguir entre uno y otro libro. Están lo poético, lo histórico, lo profético, etc. ¿Cuántos libros en total tiene la Biblia? Ya al decir que el Antiguo Testamento tiene 39, debemos entender que serían 27 los que completan el canon bíblico. Decido explicárselo de esta manera para que entiendan que hay algunos libros, los llamados apócrifos, que no son libros bíblicos y se le acusan de no ser libros bíblicos debido a que sus escritores no tienen el testimonio, no tienen la valía histórica ni espiritual para considerarse autores canon de la Biblia. ¿Cuáles fueron los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con los humanos? Tal vez es la pregunta más complicada, pero para eso podríamos ir directamente al capítulo 3 de Génesis, donde conseguimos el pecado del hombre, la introducción del pecado al mundo. Y en este mismo libro podríamos conseguir que en el capítulo 4, entonces comienza la genealogía de Adán y Eva, y comienza principalmente con su primogénito Caín. Luego tienen a Abel. Sí, tuvieron hijos e hijas, pero estos no son tan llamativos o no son tan protagonistas dentro de la historia, debido a que estos no tenían una consecuencia directa en cuanto al Redentor, pues la Biblia es el relato de Cristo. Pues seguimos. ¿Por qué doy toda esta información? Porque hemos de entender que Caín mató a su hermano Abel, historia ya conocida, y entonces vino un sustituto del mismo vientre de Eva, viene Set,
Y en este momento el hombre volvió a adorar a Dios, porque se decidió entregar su voluntad y seguir aquellas enseñanzas, aquellas enseñanzas, aquellas virtudes de hombre dependiente de Dios, pero Caín y su genealogía, por todo lo contrario, decidió seguir su voluntad, decidió seguir sus propios deseos e iba llevado por el impulso de la carne, él y toda su genealogía. Y ahí tenemos la Lamec, que es una historia aparte. Pero entonces, así poéticamente, el escritor de Génesis, Moisés, comienza a llamar hijos de Dios a aquellos hombres que obedecían a Dios y que entregaban su voluntad a Él, e hijos de los hombres, aquellos hombres que decidían seguir su propia voluntad y apartados de Dios. Por lo tanto, hemos de entender que aquellos hijos de Dios no eran los ángeles, que son llamados hijos de Dios en Job, sino directamente la genealogía de hombres que adoraban a Dios. Esa familia que entregaba su voluntad a Dios el Padre. ¿Qué me confirma? ¿O cómo le doy fuerza? Bueno, la palabra de Dios dice que la luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Eso está claro. Luego la Biblia nos impide, el Dios Padre exige a su pueblo escogido a que no se mezcle con las naciones que no habían sido obedientes. Es el mismo mandato, porque el pueblo de Dios era santo y aquellos pueblos de Canaán no eran santos. Inclusive hoy mismo la palabra en el Nuevo Testamento nos explica que la iglesia debe ser consagrada, que la iglesia debe ser consagrada y debe estar apartada de aquel sistema y de aquellas personas que no adoran a Dios, y no deben hacer alianza con aquellas personas que no adoran a Dios. Es el mismo mandato a través de la historia que el Señor le hace a su pueblo santo. Aquellos que son hijos de Dios no pueden mezclarse con los hijos de los hombres. Espero haberle dado una clara respuesta a esto. Si no, le dejo por acá algunos versículos que usted puede estudiar para estar más seguro de la respuesta. ¿A quién se le llama popularmente el profeta llorón? La Biblia llama profeta llorón a Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado profeta llorón debido a que él supo de antemano cuál era el castigo que Dios tenía para su pueblo, incluyendo sus amigos, su familia, y eso le dolía. Imagínese, usted sabe de antemano cuál es el castigo que vendrá de destrucción para su pueblo y para sus familiares. Claro que con impotencia va a llorar y va a sentir su vida en lamento. Inclusive escribió un libro con ese título, Lamentaciones, título que le damos nosotros, pero es porque hay muchas lamentaciones dentro de este libro, y saber cuál es la situación de Jeremías frente a su profecía podría darle a usted una buena interpretación al momento del estudio. ¿Por qué Judá e Israel peleaban entre sí? ¿Israelita y judío acaso no es lo mismo? Israelita y judío, en el sentido bíblico e histórico, podríamos presentarlo como el pueblo escogido por Dios que llega a su debacle o a su división como pueblo conmeso de 12 tribus, en el momento en el cual muere el rey Salomón y dejando al pueblo en grandes... muere el rey Salomón y deja a su hijo Roboam a cargo. O sea, el mandatario ahora sería Roboam, y Roboam, al no ser beneficioso, no ser bueno para el pueblo decide independizarse con Jeroboam. Ya otro rey y gran parte de la tribu decidieron irse con él. Así se crea la nación de Israel, que tenía como capital Samaria, y la nación de Judá, que tenía como capital Jerusalén. Y en este momento, como en cualquier otras naciones fronterizas, hubo problemas entre ellos, como sería con Estados Unidos y México, como sería con República Dominicana y Haití, donde hay frontera, claro que hay tensión y hasta cierta guerra fría entre ellos. Así que sí hubo problema entre ellos, pero por ese punto que nunca se pudo resolver, de unificar las 12 tribus, lo cual es promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores para hacerlo pronto. ¿A qué madre un ángel le dijo que su hijo sería nazareo? He visto que muchos se han confundido con esta madre diciendo que era María y que el hijo era Jesús de Nazaret, pero no.
es la madre de Sansón, y Nazareo no es una tierra específica, no es un territorio, no es un gentilicio, sino que Nazareo era una condición de consagración y promesa que tenía un hombre para con su Dios. Entonces, en este momento fue a la madre de Sansón que se le dijo que su hijo iba a ser nazareo, no nazareno, y que debería cumplir con todas las condiciones de un hombre consagrado según el establecimiento de los nazareos. ¿Quién fue Melquisedec? Bien. Melquisedec es la representación de Cristo. Melquisedec, no se conoce todavía un lugar que se llame Salem, mas Salem en su traducción tácita quiere decir paz, y dicen que él es el rey de Salem, representando así en hebreo a Jesucristo, el cual es el príncipe de paz y el rey de paz. Por lo tanto, Melquisedec se considera que es un antropomorfismo, que es la conversión de un Dios a físico, una cristofanía, un anunciamiento de que Cristo estaba en ese momento respaldando la obra de Abraham. Melquisedec vendría siendo la representación de Cristo en aquella época. Se puede representar a Melquisedec como una figura espiritual y decir que es el mismo Cristo compuesto, encarnado para un momento específico y para una obra específica, o se puede representar a Melquisedec simplemente como una representación, un humano común, pero que estaba representando en ese momento la profecía de Cristo. Cualquier lado que usted decida aceptar debe entender que que es la representación de Cristo en la tierra, porque concuerda con todas las características de una cristofanía. El entender esto podría evitar que usted cometa errores claves al momento de hablar de Melquisedec y su propósito en ese capítulo de la Biblia, porque solamente está en ese capítulo. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia quiere decir biblioteca. Viene de un término que se podría decir del vocablo biblos o libros, en el cual se engloba el término de un lugar con muchos libros, que para nosotros, los latinos, vendría siendo una biblioteca. Y esa biblioteca se le llama así por la gran cantidad de estilos literarios que compone, además que posee las verdades espirituales divinas del Padre para nosotros. Lo que usted tiene en la mano, aunque sea en una app que usted la tenga, usted tiene una biblioteca de verdades espirituales para ser obedecida, no solamente para conocerla. ¿Cuáles son los idiomas bíblicos? Los idiomas bíblicos son aquellas lenguas en las cuales se escribió cada uno de los libros de la Biblia. Originalmente, la primera vez que esas palabras fueron inspiradas, fueron escritas en esos idiomas. Está el griego, que predomina en los libros del Nuevo Testamento. Está el hebreo, que predomina en los libros del Antiguo Testamento. Y está el arameo. Ojo con el arameo. A pesar de que hoy es considerada una lengua muerta, se puede defender la Biblia a partir de algunas frases, términos y hasta podría decirse capítulos escritos en idiomas arameos, escrito en el idioma arameo para dar fuerza. Se consigue principalmente en el libro de Daniel. Muchas palabras de arameo que defienden que Daniel no fue escrito después de los hechos que relata, sino durante y antes de los hechos que relata, porque el idioma arameo fue muriendo después de la caída de Babilonia. Por lo tanto, el que hayan frases, el que hayan códigos arameo dentro del libro de Daniel, defiende el libro de Daniel como un libro inspirado, porque el tipo de escritura que tiene luego no existiría. Así que el libro de Daniel fue escrito antes de la caída de Babilonia y no después, como muchos estudiosos
ateos, como muchos filósofos han querido presentar. El entender esto nos ayuda a nosotros a defender inclusive nuestra fe y hacer una apología del libro de Daniel. ¿Qué cree usted que es la media luna fértil? La media luna fértil es aquella corriente de agua compuesta por ríos y lagos, los cuales corren desde el Líbano hasta el río, hasta Egipto, el río Nilo de Egipto. Esa corriente de aguas, o ese conjunto de corrientes de aguas que corren toda esa región, hidratan toda esa tierra, lo cual le consideran ser la tierra de leche y miel, por la gran cantidad de frutos que se podrían dar y por las producciones tan abundantes y buenas que se daban debido a que esa tierra eran bañadas por aguas constantes, por aguas intensas, y de ese modo se le llama media luna fértil por la figura que toma esa corriente de agua a forma de una media luna. Esto beneficiaba a muchos de los fundadores de ciudades grandes, bíblicas e históricas. Diga 5 nombres de pueblos que aparecen en el Antiguo Testamento. Un error que he visto que algunos estudiantes de instituto bíblico han cometido es el considerar que la historia está divorciada de la Biblia o de los hechos bíblicos. Debemos entender que la Siria de quien hablan los libros de historia es la misma Siria que hablan los libros bíblicos, la historia bíblica. Que Egipto, ese Egipto que tanto se menciona en los libros de historia, es el mismo Egipto el cual se menciona en la Biblia. También está Asiria, están los fenicios, lo cual es lo mismo, decir, Tiro y Sidón. Está también los pueblos cananeos que tanto se hablan, el pueblo de Babilonia que también se habla. No podemos desligar las historias bíblicas de aquella historia que conocemos comúnmente en los estudios universitarios o en la secundaria. Debemos verlo como un todo. Inclusive, estudiar la historia común nos ayuda a tener una mente más holística para el momento de estudiar los libros bíblicos. Así que se los recomiendo. Mencione un rey de Judá y un rey de Israel. Ya conocimos los reyes de Judá. O sea, ya conocimos por qué el pueblo de Dios se divide en Judá e Israel. Josías. Solamente mencionaré un nombre, pero realmente son 2 reyes. El rey Josías del norte y el rey Josías del sur. Esto se da a través de alrededor de unos 4 o 5 reyes, donde los nombres son repetidos. Recuerden que era una misma cultura, solamente que 2 pueblos divididos y que habían tomado caminos diferentes en cuanto a su adoración a Dios. Pero étnicamente eran la misma tierra. Por lo tanto, los nombres serían comunes. Al momento de nosotros estudiar, al momento de nosotros predicar o estudiar de un personaje, y más si es un rey de Israel, debemos entender si fue rey del sur o rey del norte, porque podríamos estar aludiendo hechos de un personaje a otro. Bueno, de esa manera terminamos. Estoy más que contento con ustedes por haber dedicado este tiempo a este video. Yo quiero que ahí debajo, por favor, comenten qué otro tema podríamos discutir. Y si quieren más videos como este, pueden decirlo. Tenemos mucha información para dar, pero yo quiero dar la información que usted necesita. Así que, por favor, estaremos posteando de qué más quieren. Las redes sociales de este canal las vamos a dejar por algún lugar para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y de verdad, deseamos que el Señor le bendiga.